Ya, ya la hemos aceptado. Bien. Y Dani está por Facebook. Bien. Vamos a empezar nosotros, si les parece bien. Así aprovechamos el tiempo que nos da Zoom. Si alguien se va sumando, lo vamos agregando. Bien, vamos a poner la diapositiva que tenemos para hoy. Es una lástima que cuando hacemos por Facebook o por Instagram no podamos ver la diapositiva. Pero bueno, es una ventaja que nos da Zoom. Bien, ahí la pueden ver la diapositiva, sí. Bien. Sí, se ve acá. Buenas. Hoy es la conferencia número 6 de este ciclo de 12 que hemos coordinado con diferentes instructores llevar adelante. Y hoy comenzamos, o algo que ya venimos hablando, pero vamos a definir un poco más, el tema de nuestra personalidad. El tema de algunos aspectos que tocamos, pero hoy vamos a profundizar un poco en ellos. Como nosotros en la primera conferencia que tuvimos, hablamos de que estos estudios tenían 4 pilares, y entre ellos el pilar del arte. Hoy, para hablar sobre la personalidad, voy a tomar algunos aspectos y algo del arte. Y para comenzar, en esta primera diapositiva me gustaría me gustaría leerles un pasaje del autor de la escultura de Perseo. Ahora la vamos a ver. Perseo, que tiene a Medusa, que le cortó la cabeza y la tiene en la mano. Y es interesante cómo el autor describe el momento de inspiración que tuvo para esta obra. Y él dice: presa de intensa fiebre y de las llamas del taller, azotando un vendaval de lluvia el molde y el horno, cuajado el bronce por súbito enfriamiento, asustados y despavoridos los presentes, reanimando el semi-moribundo escultor el fuego con troncos de leña y mejorando el metal en fusión con toda su vajilla de estaño, y como dice Marco, entre la fiebre, el delirio, el incendio y el vendaval que arrecia en aquella tremenda noche de locura artística de un genio, se oye un trueno formidable, a la vez que deslumbra la escena un relámpago cegador, verdadero fiat lux, de aquel génesis de una estatua, y ese milagro de la voluntad crea un prodigio de alta inspiración. Perseo quedó hecho. Así él manifiesta ese momento de inspiración de la obra de Perseo, que es esta que vemos acá, que es la imagen de Perseo, que tiene en su mano derecha una espada y en la izquierda la cabeza de Medusa que acaba de cortar. Y lo interesante de esto es el simbolismo que tiene esta escultura. Nosotros decíamos por las primeras conferencias de que la gnosis abarca el tema del arte, pero el tema del arte desde el mensaje que determinados artistas y obras han dejado. Entonces, en esta obra de Perseo, que ahora vamos a capaz que hablar un poquito más de ella, es la imagen de nuestro trabajo interior, la decapitación de, en este caso, esta Medusa que viene a ser un ser demoníaco, un aspecto muy negativo, y la decapitación por medio de una espada que él realiza. Entonces es interesante no solo la obra, sino cómo el autor expresa ese momento de inspiración.
Y tomando esto, comenzamos a dar nuestros primeros pasos en lo que va a ser, lo que trataremos un poco de hablar hoy, que es ego, personalidad y esencia y ego, esencia, ego, personalidad. ¿Y por qué vamos a hablar sobre estos tres? Ahora vamos a ver qué son, estos tres aspectos, digamos. Porque por ejemplo, como ahí yo pongo, los actos del ego o las recurrencias, por no encontrarnos en un estado de vigilia, son eventos que se repiten en nuestra vida, que vuelven a ocurrir con sus consecuencias, y vuelven a ocurrir con sus consecuencias, y así por no estar en el estado de vigilia. Estado de vigilia que nosotros decíamos en charlas anteriores, en conferencias anteriores, de que era ese estado de estar alerta y vigilante de nosotros mismos. Hay un segundo acto que está ligado a esto y son, por estar completamente dormido, los accidentes, por llamarlo de alguna manera, que en nuestro diario vivir tenemos, y esto provoca nuevos estados de recurrencia. Vamos a verlo así un poco a grandes rasgos y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Y por último, actos de la conciencia, que serían los actos a los cuales aspiramos, ya que ellos nos mostrarían la verdadera respuesta y los verdaderos caminos, pero los actos de la conciencia son actos que no los tenemos, podríamos decir, a la mano o a segundo, sino que hay que trabajar para poder obtener o llegar a tener estos actos de conciencia. Entonces, lo primero, teníamos personalidad, esencia y ego. Lo primero que tenemos que hacer es comenzar a definir qué son cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros decimos ego, debemos comenzar a darle una interpretación desde el punto de vista de la gnosis. ¿Qué es el ego? Entonces ahí yo pongo varias palabras que hacen alusión a cada vez que yo diga ego, cuando alguno podemos leer en algún texto o en alguna de las otras conferencias se hable del ego. ¿Qué es el ego? Bueno, agregados psicológicos, defectos, errores en nuestra vida, deseos o tentaciones que tenemos, instintos, pueden ser pecados, formas de ser de mí mismo. Por ahí agrego demonios rojos de Set, que después vamos a ver, los diablos internos, también podríamos decir, nuestras propias tinieblas, mi propia ignorancia, las injusticias por las que padezco, mis sufrimientos, mi dolor, todo está asociado al ego. Y el ego tiene, en la penúltima interpretación que ahí pongo, que es conciencia atrapada. Nosotros hablamos de personalidad, esencia y ego. Lo interesante es que vamos a encontrar que dentro del ego se encuentra atrapada, embotellada, la esencia o la conciencia. Entonces, ¿qué sucede con el ego? ¿Qué viene a ser el ego? Entonces, es una energía que, como ahí en una pequeña descripción ponemos, nace de las impresiones no transformadas. ¿Y qué son las impresiones no transformadas? Bueno, las impresiones no transformadas son todos los eventos de nuestra vida que generan en nosotros una reacción que muchas veces no es la correcta. Esas son impresiones no transformadas. Por ejemplo, el ver alguna situación y sentir celos sin saber realmente sobre esa situación genera una impresión en nosotros que tal vez no sea correcta. Eso es una impresión no transformada. El ego tiene una característica, que al pasar de los años se robustece. Y también al pasar de las existencias. El ego nos acompaña existencia tras existencia. Y tenemos un detalle más, que en cada existencia, más allá de los agregados que traemos, generamos nuevos egos, nuevos agregados, nuevos defectos. Por ejemplo, en estos
tiempos todo lo que está asociado a la tecnología y cómo la tecnología muchas veces nos hace alejarnos de la familia, alejarnos hasta de nosotros mismos, es un generador de nuevos agregados psicológicos que en el pasado no estaban. Y no logramos transformarlos, no logramos tener el tiempo que tal vez deberían tener este tipo de nuevas tecnologías en relación con el tiempo que deberíamos dedicarle a procesos personales o de nuestra propia familia. Entonces, algo que también tenemos que destacar es que todos estos defectos psicológicos, todos estos agregados, todos estos yoes, pueden ser eliminados. Si bien son aspectos negativos en nosotros que nos llevan a cometer muchos errores, los podemos eliminar. Y para eliminarlo necesitamos pasar también por un proceso. El proceso, el primero, es un estado de vigilia, un estado de alerta. ¿Por qué? Porque nosotros, como habíamos visto en conferencias anteriores, si yo me encuentro siempre en un estado de alerta, voy a poder darme cuenta cuando una situación me va a generar un aspecto egoico. Por ejemplo, si yo estuviera en un lugar comprando, no sé, libros, por el solo hecho de comprar y comprar y comprar y comprar, estaría manifestando un agregado de gula hacia una compra tal vez innecesaria. Pero si yo me encontrara vigilante de mí mismo, me daría cuenta lo innecesaria de esa compra. Y por consiguiente, podría accionar sobre ella. Entonces ahí tenemos que el segundo aspecto es la observación. Una observación que nosotros veíamos con esa clave de sol, preguntándome quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo. La mayor cantidad de veces posible, buscando así no tener nuevos agregados, estando siempre en una alerta novedad. Y después empezamos a tener otros procesos que son un poco más profundos, como por ejemplo empezar a comprender realmente esto que está generándose en mí, estos agregados que por el mundo en el cual vivo yo no logro transformar y genero. Y luego la parte final, la parte que podríamos decir, bueno, es la mejor parte, es la parte de eliminarlos. No es la parte más fácil, porque para poder eliminar los agregados, yo voy a necesitar de mi Divina Madre. Voy a necesitar, no va a alcanzar con mi sola comprensión. Ya voy a tener que estar realizando un trabajo y voy a tener que contar con la ayuda de mi Divina Madre. Y bueno, y ahí hay una imagen también que bueno, ilustra un poco una persona oscura que tiene en sus actitudes muchas veces perjudiciales para él o para otros. Tiene a flor de piel, podríamos decir, sus agregados psicológicos, pero encerrado en esos agregados psicológicos se encuentra la esencia, la conciencia, que al ser liberada le brinda a quien la libera luz y fuego, sabiduría y amor. Entonces, lo primero que destacamos es que todos los agregados psicológicos, si bien los podemos generar y si bien tenemos que trabajar sobre ellos, lo positivo es que pueden ser eliminados. Eso ya debería dejarnos hasta un poco más tranquilos. Pero tenemos tal vez el problema de que los agregados psicológicos, como decíamos, para eliminarlos, necesito de la ayuda de mi Madre Divina. El ego, al igual que la esencia, son dos energías. El ego, una energía negativa, y la esencia, una energía de luz, una energía positiva. El vehículo
que estas energías utilizan es la personalidad. La personalidad, cada uno de nosotros hemos dicho infinidad de veces, mi personalidad es, y la describimos, ponemos las características que consideramos dependiendo del año en que nacimos, dependiendo del lugar donde vivimos o dependiendo del signo zodiacal en el que estamos. Pero es importante o interesante empezar a tomar conciencia de que la personalidad primero es un vehículo energético. La personalidad tiene un momento de formación, que es en los primeros 7 años de vida, y a partir de ahí comienza a robustecerse en el resto de esta existencia. Y como decíamos también, viene de otras existencias, de nuestras propias existencias anteriores. A pesar de eso, ese es el ego, ¿no? El ego que viene de nuestras propias previas existencias, que toma el vehículo de la personalidad para manifestarse. La persona es violenta, la ira es el agregado. ¿Cómo manifiesta esa violencia? Por medio de su personalidad. Nosotros decíamos entonces que los agregados psicológicos que yo genero en esta existencia y no logro eliminar, me van a acompañar en la próxima, pero la personalidad que en esta existencia yo creo como vehículo es solo de esta existencia. Y por consiguiente, en mi próxima existencia será otra la personalidad que yo tenga, porque la personalidad depende de otros factores, que ahora vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, yo tuve una infancia y bueno, el entorno en el cual viví, los padres que tuve, los compañeros de escuela, eso fue lo que hizo que hoy yo sea de esta manera, mi personalidad es así, no la puedo modificar y puede ser violento, puede no ser violento, puede ser los aspectos negativos que yo considere, pero eso no es así. Esa es la falsa personalidad, por eso nos agregamos a la palabra personalidad, falsa personalidad. ¿Por qué? Porque si yo tomara esta persona violenta de hoy, fuera del momento de su infancia, la sacara tal vez por simplemente el motivo que fuera de su familia, la llevara a un templo budista, esperara que pasaran la misma cantidad de años al día de hoy, esta persona no sería así. Porque se hubiera nutrido de otros aspectos y hubiera formado una diferente falsa personalidad. Entonces, esto nos muestra de que de la manera en la cual nosotros somos, tenemos la capacidad de cambiar. Tenemos la capacidad de buscar cuáles son los defectos que mueven mi falsa personalidad, comenzar a trabajar sobre ellos para que en su lugar despierten aspectos positivos, aspectos que estén vinculados al ser. Entonces, ahí bueno, en esta diapositiva, un poco lo que estábamos hablando, cuáles son algunos de los elementos que van formando esa falsa personalidad en la persona, ya desde su nombre, desde la educación, la posición económica en la cual nace. No es lo mismo la personalidad que genera una persona que nace en un lugar pobre a otra que está en un lugar donde tal vez tenga todo al alcance de su mano. El lugar de nacimiento influye. Decíamos recién, el mismo niño nacido en el Tíbet, dentro de un lugar espiritual, va a tener una personalidad totalmente distinta a una persona que nace en un lugar violento. Y después, bueno, las costumbres, las normas del país, las leyes, la profesión que elige, todo forma nuestra falsa personalidad. Y es falsa personalidad porque nosotros tenemos la capacidad de modificar absolutamente todo eso. Tenemos en nosotros las herramientas para poder manifestar realmente lo que es bueno para nuestra vida. Y acá entra el otro aspecto. Decíamos, bueno, tenemos los agregados psicológicos como unos aspectos negativos que se manifiestan en la personalidad, pero también tenemos la esencia, que la esencia sería lo real, sería lo inmortal en cada uno de nosotros. La esencia es esa energía que contiene
los aspectos de Dios, los aspectos que nos liberan de todo lo negativo de este mundo en el cual nos movemos. Porque al liberar la esencia, la comprensión nuestra cambia totalmente. Entonces también tenemos que el porcentaje de esencia que nosotros tenemos libre es de apenas un 3%. Es un 3% de conciencia despierta. Y un 97% de esa misma conciencia, pero enfrascada, embotellada. ¿Dónde? Dentro de los distintos agregados psicológicos que fuimos generando. Es como si fuera una bombita de luz a la cual yo tomo un marcador negro y la tacho todo hasta que no brilla. Pero está brillando. Simplemente debo limpiar esta bombita para que el brillo aparezca. Y ese limpiar es ese trabajo con los agregados psicológicos. Algo que ya hemos venido un poco hablando. Y bueno, entonces tenemos también de que nosotros decíamos que la personalidad o la falsa personalidad, desde el momento que nace hasta los 7 años, ella se forma, luego se robustece. No pasa lo mismo con la esencia o con esta conciencia despierta. Ella solo logra liberar un 3% y luego necesita de nosotros para ser liberada. Entonces nosotros podemos optar por comenzar a cambiar nuestra forma, no solo de ver el mundo, sino también nuestra actitud frente a nuestra propia vida. Y ahí podemos comenzar a autoobservar, no solo nosotros, sino autoobservar, bueno, qué música escucho, cómo trato a los demás, cuál es mi interacción con el medio ambiente, cuál es mi interacción con el resto de las personas, porque la esencia se alimenta de esos aspectos. Estamos en 30 minutos, la idea es usar los 40 minutos que nos brinda Zoom y dejar unos minutos antes de los 40 un pequeño espacio para intercambiar algo. Antes de seguir con esta parte, de la misma manera que venimos diciendo en las conferencias anteriores, es muy difícil tratar de compactar en este tiempo estos temas. Son temas muy amplios en los cuales podemos hablar solo podríamos hacer 12 conferencias para hablar solo del ego. Y podríamos poner más conferencias todavía. Y lo mismo de la personalidad o de la esencia. Pero la idea de estas reuniones, de estos intercambios es poder tomar y poder comenzar al menos a tener una idea de esos aspectos. Entonces, esto no es algo que solo salga de la gnosis. Esto no es algo que sea desconocido en el resto de corrientes, tanto herméticas como espirituales o de autorrealización. Krishnamurti, ahí tenemos una frase que dice: no eres la charla que oyes en tu cabeza, eres el ser que escucha esa charla. Y de esto nosotros hablábamos cuando decíamos que tenemos un mal secretario que segundo a segundo nos habla y segundo a segundo nos está tratando de traducir o de procesar el mundo que está llegando a nosotros. Y él automáticamente decide: esto está bien, esto está mal, esto es alto, esto es bajo, esto tiene que ser así, acá no entres, acá. Entonces esa voz es una voz que nosotros decíamos tenemos que comenzar a callar y tenemos que empezar a ver desde otro lugar. Ahí tenemos una frase es un filósofo. Dice: si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. A veces nos falta valorar un poco nuestra propia vida y a partir de ahí empezar a trabajar. Esta es la última, ¿no?, de estas frases. Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. Nosotros decíamos el domingo pasado que la mente enviaba un impulso eléctrico al cerebro, el cerebro generaba un pensamiento, y si la mente estaba manejada por el ego, el pensamiento iba a ser egoico. Entonces, Buda ya
también hablaba de este tema y hablaba de esa necesidad de controlar a nuestra mente, de analizar nuestros pensamientos. Creo que este es el último. Sí. El sufrimiento es lo que rompe la cáscara que nos separa de la comprensión. Está, capaz que es un poco más, más del trabajo diario. Bien, entonces, viendo un poco esto, nosotros vemos de que personalidad, esencia y ego no es un descubrimiento nuestro, no es un descubrimiento de la gnosis, sino que es, eh, es algo que todas las culturas se han dado cuenta de que es necesario un cambio. Y cuando nosotros hablábamos del pilar del arte, el pilar del arte nos lleva a ver que si nosotros estudiamos diferentes culturas, esto mismo se manifiesta. Yo tomo algunos ejemplos en estos minutos que nos quedan. Y por ejemplo hay en la mitología egipcia, está la historia de Osiris, que vendría a ser el dios bueno, como dice ahí, que personifica todo lo grandioso, lo verdadero. Y su adversario, que es Tifón, también conocido como Set, que simboliza lo opuesto, el mal, lo destructor, lo violento. Y Tifón es el señor de la oscuridad y de las tinieblas. Tenemos que está Osiris y está Isis, que es el aspecto femenino de Dios. Lo interesante de la historia esta mitológica es que, bueno, Osiris es capturado por Tifón, él muere, pero Isis tiene a un hijo, Aurus, y lo interesante es que la guerra de Aurus contra Set y sus demonios fue terrible, incesante e interminable hasta que logra el triunfo con la ayuda de Isis. Nosotros decíamos hoy que para poder eliminar los agregados psicológicos y todo lo oscuro, violento, negativo y malo que está en nosotros, es necesario la ayuda de nuestra Divina Madre, para que Aurus lograra matar a los demonios rojos de Set, y a Set necesitó de la ayuda de Isis. Esta historia cuenta que luego Isis junta las partes de Osiris y él renace. Tenemos otra leyenda, que es una leyenda maya, que cuenta, bueno, también una rivalidad entre Xibalbá y Ashpú, que, bueno, en este caso los buenos, que sería Ashpú, son capturados, son decapitados y sus cabezas son puestas en un árbol. Y luego de ese árbol nacen Inapú y Ixbalanqué, que vienen a ser, bueno, dos aspectos que son los que luego logran vencer a estos enemigos del hombre. También con la ayuda de Ixcuic, que fue la virgen que tomó el primer fruto de ese árbol, cuando luego de haber colgado sus cabezas, al otro día, cuenta esta leyenda, en lugar de las cabezas estaban estos frutos. Entonces, un poco lo que buscábamos hoy, para continuar con este ciclo de conferencias, en donde tratamos de ver los aspectos más, podríamos decir, más importantes, y comprimirlos en estos 30 minutos. Un poco es saber de que como yo soy, que es mi personalidad, en realidad es una falsa personalidad, la cual yo puedo modificar, yo puedo tomar actitudes que me lleven a tener no solo una mejor personalidad, sino una mejor calidad en mi vida, sabiendo de que todo lo negativo, todo lo egoico, todo lo malo puede ser eliminado, debe ser trabajado. Yo debo observar mis actitudes y que tengo un 3% de conciencia libre, que tengo una esencia que me está ayudando, que me está motivando, impulsando, y es de lo cual yo debo fomentar para que siga
creciendo y que siga adelante. Un poco hasta acá tenemos la diapositiva. La idea de hoy era ver rápidamente estos aspectos. Y nos quedan 3 minutos. Tampoco queríamos irnos mucho del tiempo porque bueno, sabemos que todos tienen sus obligaciones y bueno, lo ideal es podernos manejar en este corto tiempo y dejar al menos un pantallazo de lo que la gnosis tiene. Esperando que en algún momento, cuando todo vuelva a la normalidad, aunque uno ya haya realizado las clases o haya visto estas conferencias, nunca es tarde para acercarse hasta algún centro y estudiar de forma presencial. Creo que les dejo los 2 minutos por si alguien quiere hacer algún comentario, por si alguien quiere aportar algo. Hacemos al revés, cierro mi micrófono y queda abierto el de ustedes. Por mi parte, muchas gracias por este tiempo y bueno, hasta ahí. Sí, Alex. Sí. Rodrigo, ¿qué tal? Una pregunta. Cuando nace el niño, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué porcentaje de esencia liberada nace el niño cuando recién nace? Según lo que he leído, en el momento de nacer su esencia es 100% libre. Para que el ego se manifieste necesita el vehículo de su falsa personalidad, de su personalidad. Entonces, en los primeros meses no hay ningún tipo de manifestación. Cuando recién comienza a así manifestarse algunos aspectos de esa personalidad, comienza de a poco a llegar el agregado. No recuerdo en qué libro es, pero hay uno que comenta que a veces el niño llora en la cuna y nadie sabe por qué, y es porque el ego está dando vuelta esperando el momento para poder entrar. Gracias, Rodrigo. Roberto, perdón, que aprovecho y mando yo. Roberto Cale, o Calle, no sé bien cómo es el apellido. Es un nombre que me suena mucho, no sé de dónde nos conocemos o si hemos hablado en algún momento. No, a ver, pará, que te voy a habilitar el micrófono porque está apagado. No te lo estoy pudiendo habilitar, no sé si capaz que a ver ahí. Alberto, perdón, Roberto, no, Alberto. ¿Estás? Buenas noches, Rodrigo. Gracias por su... No. Se nos cortó Zoom.